Si hoy tuviéramos la oportunidad, tuvieras tú la oportunidad de ver a tu papá, a don Elías, ¿qué te gustaría que te dijera y qué te gustaría decirle? Híjole, qué buena pregunta y nunca lo he pensado realmente. Pero así a primera instancia, si lo tuviera en esta etapa, a mis 39 años, y lo pudiera ver, le, simplemente le pediría un abrazo para sentir qué siente Lucía cuando lo abrazo. Eso definitivamente lo haría. No creo en los reclamos. Entonces, yo creo que eso, para saber qué es. Una de las cosas que yo siempre tuve dudas del que se siente era cuando yo veía a dos hermanos pelearse y luego ver cómo esos mismos hermanos que se estaban peleando entre ellos eran capaces de darlo todo cuando defendían a ese hermano. Ujú. Y yo decía, ¿cómo será esa relación, ese sentimiento? Yo lo siento ahora con Lucía, pero yo nunca lo sentí en ese aspecto con un padre. Y me hubiera encantado ese abrazo. Ok. Y si la vida nos diera la oportunidad también de hoy, de 39 años, en esta super etapa como profesional, como compositor, como papá, esposo, nos devolvemos hacia los 12 años de Elías. Tú, Elías, ¿qué le dijeras a ese Elías de 12 años? Ahí sí le haría muchas cuestiones. De hecho, lo hice. Mm. La última llamada que yo tuve con él por teléfono fue precisamente eso, un reclamo. Le comenté, le pregunté por qué yo tendría que estar batallando en mi casa para pagarme ciertas cosas cuando él en toda mi existencia no se había hecho cargo de mí. Esa fue la última vez que yo hablé con él. Ujú. Entonces, sí está medio culero, porque pues era un chavillo que no entendía mucho. Simplemente se hacía preguntas, ¿no? Ahora recuerdo que él me decía, pues es que no tengo, güey, yo también ando batallando, bla, bla, bla. Pues acá también existe familia, güey. Y, y yo me quedé con eso, o sea, me quedé con ese reclamo de, pues, qué poca madre que no miras por mí. Entonces, eso fue lo que pasó y no creo que hubiera cambiado porque a los 12 años yo tenía en esa etapa de mi vida muchos reclamos, güey, ante ciertas cosas que me pasaban. Eso sí es una realidad. Por eso hace rato te platicaba eso. O sea, no era el más infeliz, tampoco era el más feliz, pero sí tenía muchas cuestiones de por qué chingados yo no puedo tener algo tan simple como 10 pesos, cabrón, para una kermés. Ujú. ¿Por qué no puedo tener? Yo creo que por eso empecé a trabajar tan chavillo. ¿Por qué no puedo tener un papá como el de mi amigo José Miguel que le ayudan con la tarea cuando vamos, güey? Por qué a mí no me tocaron ciertas cosas? Porque en cambio me toca tener yo que estarle chingando por acá, porque también empecé a trabajar formalmente a los 12, 13, pero desde muy chico ayudaba en casa de mi abuela, con empleitos, así le llamamos. Entonces, sí eran muchas cuestiones y por eso creo que a los 12 años le hubiera dicho eso. Pero tú, Elías, tú de 39 años, hoy tú, Elías, Ajá. al niño Elías de 12 años, ¿qué le dirías? Vamos a poner Ujú. un paisaje. Ya te entendí. Terminas la llamada, cortas con tu papá y tú de 39 regresas al pasado y a ese Elías de 12, ¿qué le dirías? Hay una frase en inglés que dice, everything is wrong, but it's okay. Ujú. O sea, todo está de la chingada, pero está bien, güey. Eh, Sé bueno, te vas a tardar, eh, pero va a valer la pena. Y creo que lo he hecho yo, pero en su momento, o mejor dicho, lo he hecho todo este tiempo sin tener la conciencia de ello. Y creo que a ese niño de 12 años le diría eso, sé bueno, al final va a valer la pena, pero siempre con la conciencia de que te vas a tardar más que los demás. Y así me ha pasado. Me ha pasado eso, sí. Yo he visto muchos compañeros que sobresalen antes que yo, que todo antes que yo. Pero ahorita que yo estoy viviendo ciertas cosas, noto mucho que vale la pena. La gente
se porta maravilloso conmigo. Hay algo que yo, ahorita que me acuerdo de esto, me está llegando ese reconocimiento a cierta edad, con ciertos compromisos y que sobre todo con cierta madurez, que tal vez, como te platicaba hace rato, a los 20 y tantos hubiera sido un desastre. Entonces, pero al final he logrado todo esto sin pasar por encima de nadie, sin aprovecharme de nadie. Y creo que vale la pena. Y le hubiera dicho eso, sé bueno, güey. Sé bueno, no nada más confirmarlo. ¿Cómo se llamaría la canción que Elías le compondría a Elías de 12 años? Pues podrían ser 2 títulos. ¿Valdrá la pena o Respira? Cualquiera de esas 2. Podrían ser esos 2 títulos. Chingón. Elías, te agradezco mucho. Un placer, hermano.